En una obra millonaria en el norte de México, una excavadora de 312 millones de pesos mexicanos se atascaba. Y después de que 3 ingenieros fracasaran, llaman a Elena, una mecánica humilde especializada en sistemas hidráulicos que venía de las minas clandestinas. Ni el ingeniero de la propia fábrica la había podido arreglar. Imaginen a esta muchacha con un overol barato. Se burló el jefe frente a los 23 técnicos, pero cuando Elena abre el panel de la máquina y nota un detalle invisible para cualquier ingeniero común, entiende que aquello no es solo una falla. Alguien había transformado esa excavadora en una bomba programada. Y si ella toca en el lugar equivocado, no será solo el proyecto lo que explotará. Pero antes de llegar al momento en que todo cambió, necesito que conozcan a Elena de verdad. Ella tenía 27 años en aquel septiembre de 2025 y cargaba sobre sus hombros una historia de vida que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. Elena era técnica especializada en sistemas hidráulicos de maquinaria pesada, un conocimiento rarísimo que no aprendió en ninguna universidad con aire acondicionado. No. Lo aprendió en el lugar más duro que existe, en las minas clandestinas allá en la Sierra de Guerrero. Durante 5 años de su vida, Elena trabajó manteniendo excavadoras, retroexcavadoras y tractores, funcionando en condiciones que harían desmayar del susto a cualquier ingeniero. Sin piezas originales, sin manuales técnicos, muchas veces teniendo que improvisar soluciones con alambre, soldadura y pero mucha inteligencia. ¿Y saben por qué una joven fue a parar a un lugar así? Porque a los 15 años, Elena perdió a su padre, un operador de máquinas llamado Oswaldo, en un terrible accidente de trabajo. El hombre murió dejando a ella y a 2 hermanos pequeños, Julio y Mario, que en aquel entonces tenían solo 7 y 9 años. La madre de ellos había abandonado a la familia años antes. Entonces Elena, aún adolescente, se vio sola con 2 niños que criar. No tuvo tiempo de llorar, no tuvo tiempo de ser niña. Necesitaba llevar el pan a la mesa, pagar el alquiler, asegurar que los chicos fueran a la escuela. Fue así como terminó en la mina, mintiendo sobre su edad, aceptando cualquier trabajo que pagara. Y fue allí, observando, preguntando, ensuciándose las manos con grasa, que descubrió un talento nato para entender las máquinas. Después de años batallando, Elena logró salir de la mina clandestina, obtuvo sus certificaciones técnicas formales y se convirtió en consultora independiente. Sus hermanos Julio tenía 19 años y Mario 21, ambos estudiando ingeniería con becas que ella consiguió con mucho esfuerzo. Todo lo que aquella mujer hacía era pensando en ellos. Ahora vamos a Torreón, Coahuila, septiembre de 2025. Allí se estaba llevando a cabo un gigantesco proyecto de irrigación, una obra de millones de pesos que beneficiaría a 1,200 familias de agricultores de la región. Era una esperanza enorme para esa gente que vivía de la tierra, ¿entienden? Pero había un problema serio. La obra estaba completamente parada hacía 40 días. ¿Y saben por qué? Por culpa de una excavadora Komatsu PC800, una máquina que costaba $3. 2 millones de pesos, que simplemente empezó a presentar fallas en el sistema hidráulico que nadie lograba entender. Cada día que pasaba el proyecto perdía 180,000 pesos. Imaginen eso. Y lo peor, estaba a punto de perder el financiamiento del Banco del Norte, lo que significaría el fin de todo. Las familias que esperaban esa irrigación para cambiar de vida se quedarían sin nada. El ingeniero jefe responsable de la obra era un hombre llamado Mateo Noguera, de 45 años. Y necesito que ustedes entiendan a Mateo para comprender lo que sucedió después. Él era técnicamente muy competente. Se había graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con honores, con excelentes calificaciones. Pero Mateo cargaba una herida que sangraba todos los días.
Vivía a la sombra de su hermano menor, Augusto, un ingeniero que trabajaba en Alemania y era internacionalmente reconocido. Cada vez que Mateo conquistaba algo, la familia lo comparaba con Augusto. Pero tu hermano ya está en Europa. Augusto gana en euros. El hijo de en medio es el que triunfó de verdad. Aquello carcomía a Mateo por dentro. Creaba en él una necesidad enfermiza de probar que él también tenía valor, demostrar que él también era importante. Por eso él dirigía esa obra con mano dura, no aceptaba cuestionamientos, no toleraba que nadie dudara de sus decisiones técnicas. Y había una cosa más, que Mateo no sabía, pero que estaba a punto de destruir todo. Su hijo, Vicente, de 23 años, estaba hundido en deudas con agiotistas por un vicio en apuestas deportivas en línea. Una deuda de 340,000 pesos que crecía todos los días con intereses absurdos. Pero de esto Mateo no tenía la menor idea. Cuando Elena llegó a aquella obra en construcción una mañana de viernes, vistiendo su overol de trabajo azul marino y cargando su caja de herramientas especializadas que ella misma había armado a lo largo de los años, Mateo la miró con ese desprecio mal disimulado que se siente de lejos. Ella había sido llamada por recomendación de un conocido de Eduardo Farias, el dueño de la constructora, que estaba desesperado por resolver el problema. Pero cuando Mateo vio a una mujer joven con apariencia sencilla, simplemente decidió que aquello era una pérdida de tiempo. ¿Usted es la técnica?, preguntó él, y ya se podía sentir el veneno en ese usted. Elena respondió que sí, educadamente, y explicó que necesitaba 1 hora para examinar la excavadora. ¿1 hora? Solo eso que estaba pidiendo. Mateo se cruzó de brazos y habló con esa voz de quien está hablando con un niño terco. Mire, señorita, ya tuve a 3 ingenieros especializados de la propia Komatsu. Aquí vinieron técnicos de la Ciudad de México y de Monterrey, gente con maestría, con años de experiencia. ¿Y usted cree que va a resolver lo que ellos no pudieron? Elena mantuvo la calma porque ya había pasado por eso antes. Ella conocía a ese tipo de hombre. «Señor Mateo», dijo ella, «solo estoy pidiendo una oportunidad para revisar. Si no encuentro nada en 1 hora, me iré y no le cobraré nada por el traslado». Pero Mateo no quería ni oír. «No puedo arriesgar que alguien sin las credenciales adecuadas cause más estragos en un equipo de 2 millones. ¿Entiende? Esto es cosa seria, no es un juego de niños». Y entonces empezó a cuestionar sus certificaciones, le pidió ver diplomas, insinuó que ella podía haber comprado documentos falsos, sugirió que ella estaba allí solo para aprovecharse de la situación de desesperación. Elena sintió que la sangre le hervía, pero respiró hondo. Ella mostró todos sus documentos, todas sus certificaciones, los registros de trabajos anteriores. Pero se notaba que Mateo ya había decidido que no le daría una oportunidad. En su cabeza, una mujer joven, técnica y no ingeniera, que había trabajado en la mina, simplemente no podía saber más que hombres graduados en universidades federales. Lo que Mateo no sabía, mis amigos, era que Elena había visto y resuelto problemas que él ni imaginaba que existían. Mientras él estudiaba teoría en salones de clase cómodos, ella estaba con las manos en la grasa, manteniendo máquinas funcionando en medio de la selva, sin recursos, teniendo que inventar soluciones que ningún libro enseñaba. Pero en aquel momento, parada frente a aquel hombre que la miraba con desprecio, Elena aún no sabía que estaba a punto de desentrañar algo mucho mayor y más oscuro que un simple problema mecánico. Y Mateo, que creía que estaba protegiendo su proyecto y su reputación, no tenía idea de que estaba a punto de ver su vida entera patas arriba. Ustedes no van a creer lo que Mateo hizo en los días siguientes. Aquel hombre no se conformó con solo negarle el acceso a Elena a la excavadora, no. Decidió que iba a destruir su reputación por completo, asegurar que ella
nunca más pusiera un pie en aquella obra en construcción. El lunes siguiente, Mateo convocó una reunión con los 23 ingenieros y técnicos del proyecto. Elena estaba hospedada en una posada sencilla en el centro de Torreón, esperando una respuesta, cuando recibió un mensaje diciendo que su presencia era obligatoria en una reunión a las 14:00 horas. Ella lo encontró extraño, pero fue pensando que tal vez Mateo había cambiado de opinión. Cuando entró en aquella sala de reuniones, sintió algo pesado en el aire. Todos los hombres estaban sentados y Mateo estaba de pie frente a un proyector. Miró a Elena con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y dijo: «Qué bueno que vino, señorita. Siéntese, por favor». Y entonces, mis amigos, comenzó una de las escenas más crueles que ustedes pueden imaginar. Mateo abrió una presentación en la computadora y comenzó a hablar, mirando a los otros ingenieros, no a Elena. «Caballeros, antes de seguir con cualquier decisión sobre consultorías externas, me aseguré de hacer una investigación de antecedentes. Es nuestro deber, al fin y al cabo, estamos lidiando con equipo de millones de pesos y recursos públicos». Elena sintió el corazón acelerarse. Investigación. Ella no tenía nada que ocultar, pero ya tenía un mal presentimiento. Mateo hizo clic en la computadora y apareció en la pantalla una foto de Elena, tomada sin que ella lo supiera, junto a un texto. Él comenzó a leer en voz alta. Elena Trejo, 27 años, fue despedida de 3 empleos anteriores por incompetencia técnica grave. En 2022, en Acapulco, Guerrero, causó el colapso de una grúa durante una operación de mantenimiento, resultando en un perjuicio de $2, 8 millones de pesos para la empresa contratante. Elena se levantó de la silla. «Eso es mentira. Yo nunca trabajé con grúas en Acapulco. Eso es completamente falso». Pero Mateo continuó ignorándola por completo. En 2023, en Guadalajara, Jalisco, fue removida de un proyecto de construcción civil tras realizar reparaciones no autorizadas en una hormigonera, causando daños estructurales al equipo. La empresa inició un proceso por incumplimiento de contrato. «¡Eso no sucedió!», gritó Elena. ¿Y ustedes pueden imaginar la desesperación en su voz? «Yo nunca estuve en Guadalajara en 2023. ¿De dónde sacó esa información?». Mateo entonces proyectó lo que parecían ser documentos oficiales con sellos, firmas, todo muy bien hecho. «Aquí tengo copias de los procesos judiciales aún pendientes contra usted. 3 procesos por daños materiales, todos relacionados con trabajos técnicos mal ejecutados». Miró a los otros ingenieros con una expresión grave. «Caballeros, entienden mi preocupación en permitir que esta persona se acerque a nuestra excavadora». Los hombres en la sala comenzaron a murmurar entre sí, mirando a Elena con desconfianza y hasta con asco. Uno de ellos, un ingeniero mayor llamado Augusto César, preguntó: «¿Pero esos documentos son auténticos? ¿Fueron verificados?». Mateo respondió con convicción: «Contraté a un contador para hacer la verificación completa, todo autenticado en notaría pública. Era mentira, todo aquello era mentira». Mateo había pagado a un contador corrupto llamado Mario Betancourt para fabricar aquellos documentos falsos. Gastó 15.000 pesos en aquellas falsificaciones, pero en su cabeza valía cada centavo para deshacerse de Elena antes de que ella descubriera algo que él estaba ocultando. Elena estaba temblando de rabia y humillación. «Esto es difamación. Los voy a demandar por calumnia. Esos documentos son forjados». Pero cuanto más protestaba, más parecía una persona desesperada intentando esconder la verdad. Mateo lo había planeado todo perfectamente. «Usted puede retirarse ahora», dijo Mateo con frialdad, «y si intenta acercarse a la obra en construcción o a cualquier equipo nuestro, accionaré las medidas legales pertinentes». Elena salió de aquella sala con lágrimas de rabia en los ojos, escuchando los susurros de los ingenieros.
Qué absurdo haberla llamado aquí. Imaginen el perjuicio que pudo haber causado. Mujeres así le dan una mala fama a las profesionales serias. En los días siguientes, la humillación solo empeoró. Mateo esparció aquella historia a todos los trabajadores de la obra. Cuando Elena intentaba entrar para hablar con alguien de la administración, los guardias de seguridad la impedían. Operadores de máquinas que antes la saludaban, ahora la miraban con desconfianza. Ella se convirtió en una paria, una figura peligrosa que necesitaba ser mantenida lejos. Pero Elena no era del tipo que se rinde fácilmente, mis amigos. Ella había criado a 2 hermanos trabajando en minas ilegales. Había sobrevivido a situaciones que derrotarían a la mayoría de las personas. Ella sabía que aquellos documentos eran falsos y que había algo muy mal en toda esa historia. Desde el cuarto de la posada, ella comenzó a investigar. Llamó a las supuestas empresas donde habría sido despedida. Ninguna tenía registro de ella. Revisó los números de los procesos judiciales. No existían. Todo era mentira y ella tenía cómo probarlo. Pero, ¿por qué Mateo haría eso? ¿Por puro machismo o había algo más? Elena consiguió, a través de un contacto en la presidencia municipal que había trabajado con ella en otro proyecto, acceso a los informes técnicos públicos de la obra. Eran documentos que cualquier ciudadano podía solicitar, así que no había nada ilegal. Y fue allí, leyendo página por página, que ella comenzó a ver inconsistencias extrañas. La excavadora había comenzado a presentar problemas hacía 4 meses, pero los informes mostraban que había pasado por mantenimiento preventivo completo apenas 2 semanas antes de que comenzaran las fallas. Más extraño aún, en los últimos 6 meses, la obra había gastado 890. $1,000 en piezas de repuesto para esa única máquina. Eso era un absurdo. Una excavadora nueva, bien mantenida, no debería necesitar casi $1,000,000 en piezas en medio año. Ella tomó su computadora portátil y comenzó a hacer una hoja de cálculo, cruzando las fechas de los mantenimientos con las fechas de las compras de piezas. Y ahí vio un patrón. Todas las piezas venían del mismo proveedor, una empresa llamada Meléndez y Asociados, comercio de piezas industriales. El dueño era un tal Oswaldo Meléndez. Elena investigó sobre esa empresa y descubrió que era relativamente nueva. Tenía apenas 3 años de existencia, pero ya estaba suministrando a varias obras grandes en el norte de México. Los precios que cobraban estaban 40% por encima del promedio del mercado. ¿Por qué una obra con presupuesto ajustado elegiría al proveedor más caro? Cuando Elena intentó compartir esas informaciones, intentó hablar con otros ingenieros del equipo, mostrar los números. Mateo lo descubrió y se puso aún más agresivo. El jueves de aquella semana, reunió nuevamente al equipo y acusó a Elena públicamente de estar intentando sabotear el proyecto. «Esta mujer está esparciendo mentiras sobre nuestras adquisiciones de piezas», dijo golpeando la mano en la mesa. Ella está intentando crear un clima de desconfianza para después ofrecerse como salvadora. Es una táctica sucia de personas sin escrúpulos que quieren promoverse a costa del trabajo serio de profesionales competentes. Uno de los ingenieros, Ricardo Sampedro, que había escuchado a Elena intentando explicar sobre las inconsistencias, levantó la mano. «Pero, Mateo, los números que ella mostró tienen sentido. Tal vez valga la pena revisar». «¿Usted está dudando de mi gestión, Ricardo?». Mateo cortó con una voz peligrosamente baja. «¿Usted cree que yo, graduado de la Federal, con 20 años de experiencia, no sé hacer un control de compras adecuado? Todas las adquisiciones siguieron los trámites legales. Hay 3 presupuestos comparativos, todo documentado. Si usted quiere cuestionar mi competencia, puede presentar su renuncia ahora». Ricardo bajó la cabeza.
Nadie más dijo nada. El mensaje estaba dado. Quien apoyara a Elena estaba contra Mateo, y Mateo controlaba quién se quedaba o salía de aquella obra. El viernes, el superintendente de la obra, presionado por Mateo, entregó personalmente a Elena una notificación formal. Ella estaba prohibida de entrar en la obra, y si insistía, la policía sería llamada, y ella respondería por invasión de propiedad privada. Elena leyó aquella notificación sentada en un banco de la plaza frente a la obra, viendo a los trabajadores entrar y salir. Ella pensó en sus hermanos, Julio y Mario, que estaban contando con el dinero de aquel trabajo para pagar la universidad del próximo semestre. Pensó en las 1.200 familias que estaban esperando aquella irrigación. Pensó en su padre, Oswaldo, que había muerto en un accidente que podría haberse evitado si alguien hubiera escuchado sus advertencias sobre un problema mecánico. Aquella noche, Elena no durmió. Abrió su computadora portátil y comenzó a hacer algo que había aprendido en las minas. Investigar no solo el problema técnico, sino a las personas involucradas. Ella investigó sobre Oswaldo Meléndez, el dueño de la empresa de piezas. Encontró fotos de él en eventos sociales, siempre muy bien vestido, siempre con políticos y empresarios. Investigó sobre Mateo Noguera, leyó entrevistas antiguas de él, vio fotos de la familia y fue en una de esas fotos que vio algo interesante. Mateo en un evento de graduación al lado de un joven de unos 23 años, la leyenda decía: Ingeniero Mateo Noguera con su hijo Vicente en la graduación de administración. Elena amplió la foto. Había algo en la mirada de aquel muchacho, una tensión, un miedo. Por pura intuición, investigó el nombre completo, Vicente Noguera, y encontró algo que hizo su corazón acelerarse. Publicaciones en foros en línea sobre apuestas deportivas, usando un apodo que ella consiguió rastrear hasta el correo electrónico del muchacho. Publicaciones desesperadas, pidiendo consejos, hablando sobre deudas, sobre la necesidad de recuperar pérdidas. Elena se dio cuenta de que había encontrado algo importante, pero aún no sabía lo que significaba. Lo que ella no imaginaba era que estaba a punto de descubrir una verdad que iría más allá de una simple excavadora descompuesta. Había un esquema criminal ocurriendo justo debajo de las narices de todos. Y Mateo no era solo un hombre prejuicioso intentando proteger su ego. Estaba escondiendo algo mucho más sombrío, algo que lo estaba consumiendo por dentro y que explicaba por qué tenía tanto miedo de que alguien competente mirara de cerca aquel equipo. Mis queridos amigos, ahora llegamos al momento en que todo comenzó a cambiar. Elena pasó 3 noches prácticamente sin dormir, analizando cada detalle que conseguía encontrar sobre aquella obra, sobre la excavadora, sobre las piezas compradas. Y fue en la madrugada del domingo al lunes que tuvo una revelación que hizo que todo cobrara sentido. Ella estaba mirando por 10ª vez los informes de mantenimiento cuando notó algo que cualquier ingeniero tradicional ignoraría completamente. Las fallas de la excavadora eran siempre intermitentes. La máquina presentaba problemas. Los técnicos llegaban para diagnosticar y cuando conectaban los equipos de prueba, todo volvía a funcionar perfectamente, como si el problema desapareciera en el momento exacto en que alguien iba a investigar. Y fue ahí que su experiencia en las minas clandestinas comenzó a gritar en su cabeza. En las minas ilegales de Guerrero, era común que los mineros instalaran chips piratas en los equipos para burlar los limitadores de potencia de las máquinas. Estos dispositivos eran escondidos dentro del sistema electrónico y hacían que la máquina trabajara más allá de su capacidad original. Pero Elena había visto casos donde estos chips eran programados para causar fallas intencionales, una forma de sabotaje usada entre mineros rivales.
Se levantó de la cama de un salto. ¿Y si alguien hubiera instalado un chip saboteador en aquella excavadora? Un dispositivo que causaba fallas programadas que desaparecían antes de que los técnicos pudieran diagnosticar, tendría total sentido. Ningún ingeniero tradicional pensaría en esto porque este tipo de sabotaje electrónico no se enseña en la universidad. Es conocimiento de quien ha vivido en el bajo mundo de las máquinas adulteradas. Elena volvió a la computadora portátil y comenzó a investigar sobre chips saboteadores más sofisticados. Descubrió que existían dispositivos en el mercado negro que podían ser programados para causar fallas intermitentes en sistemas hidráulicos. Y lo peor, estos chips podían ser configurados para, después de cierto tiempo, causar una falla catastrófica terminal que destruiría completamente el sistema. Tomó el teléfono y llamó a un antiguo colega de la mina, un técnico en electrónica llamado David, que había trabajado con este tipo de equipo. Eran las 6 de la mañana de un lunes, pero necesitaba esa información. David contestó con voz soñolienta. «Elena, ¿qué horas son?» «David, necesito que me expliques una cosa urgente», dijo ella, y comenzó a describir el patrón de fallas de la excavadora. «Es posible que sea un chip saboteador». Del otro lado de la línea, escuchó a David ponerse serio. «Posible. Esto tiene toda la pinta de sabotaje programado, Elena. Esos chips más modernos están configurados para ser invisibles a los escáneres normales. Causan interferencia en el flujo eléctrico del sistema hidráulico. Pero cuando detectan que un equipo de diagnóstico fue conectado, entran en modo de hibernación». «¿Y cuánto tiempo tarda hasta la falla terminal?», preguntó Elena sintiendo un escalofrío. «Depende de la programación. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pero cuando sucede es catastrófico. El sistema hidráulico entero puede explotar. Si hay alguien operando la máquina en ese momento...» Elena no necesitó que él terminara la frase. Aquello no era solo fraude financiero, era algo que podía matar personas. Ella sabía que ya no podía seguir intentando convencer a los ingenieros de la obra. Necesitaba hablar directamente con el dueño de la constructora, Eduardo Farias. Pero, ¿cómo conseguir una audiencia con un empresario importante si tenía la reputación destruida por Mateo? Elena recordó que había visto a Eduardo en la reunión donde fue humillada. Él estaba presente, pero no había participado activamente en su condena. Tal vez, solo tal vez, él escucharía. Descubrió la dirección de la oficina central de la constructora en Torreón y fue para allá sin avisar a las 8 de la mañana. La recepcionista la miró con esa expresión que ya conocemos, una mujer sencilla de overol, queriendo hablar con el dueño de la empresa. «¿Usted tiene cita?», la muchacha preguntó con frialdad. «No la tengo, pero necesito hablar con el señor Eduardo sobre la excavadora de la obra de irrigación. Es urgente, cuestión de vida o muerte». La recepcionista reviró los ojos. «Todo el mundo dice que es urgente. Voy a anotar su nombre y si el señor Eduardo tiene tiempo, dígale que la excavadora va a explotar en menos de 48 horas», dijo Elena, mirando directamente a los ojos de la muchacha. «Dígale exactamente eso y que yo sé quién está saboteando el equipo y por qué». Algo en la voz de Elena, en la seriedad absoluta de lo que estaba diciendo, hizo que la recepcionista tomara el teléfono interno. Habló bajito con alguien, luego miró a Elena. «La va a recibir. Tercer piso, sala 301. Eduardo Farias tenía 62 años, cabello completamente blanco y ese aire de hombre que había visto muchas cosas en la vida». Cuando Elena entró en su sala, él estaba de pie, mirando por la ventana. «Tiene 2 minutos», dijo, sin voltearse. «Mi secretaria dijo que habló de una explosión. Le estoy dando el beneficio de la duda, porque parece una mujer seria. Pero si es una pérdida de tiempo,
Mandaré a seguridad a que la escolte fuera. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Explicó sobre los chips saboteadores que existían en el mercado negro, sobre cómo había visto ese tipo de equipo en las minas clandestinas, sobre el patrón de las fallas intermitentes que no tenían sentido mecánicamente. Mostró en su tableta la hoja de cálculo que había hecho con las fechas, los valores gastados en piezas, todo organizado. ¿Y por qué alguien haría eso?, preguntó Eduardo, finalmente volteándose para mirarla. Porque cada vez que la máquina se descompone, ustedes necesitan comprar piezas nuevas, contratar más mantenimiento. Ustedes gastaron 890,000 pesos en 6 meses con una máquina que era nueva. Esto no es normal. Alguien está ganando mucho dinero manteniendo esa excavadora descompuesta. Elena hizo una pausa y miró directamente a Eduardo. Y yo creo que el ingeniero Mateo sabe esto. Por eso tiene tanto miedo de dejarme examinar el equipo. Eduardo quedó en silencio por largos segundos. Elena podía ver que él estaba procesando, calculando. Finalmente preguntó: ¿Usted puede probar eso? Deme acceso a la excavadora por 1 hora. Solo 1 hora. Si no encuentro nada, me iré de Torreón hoy mismo y nunca más volveré. Pero si estoy en lo cierto, esta máquina puede explotar en cualquier momento y matar al operador. Eduardo tomó el teléfono. Marcelo, reúna a todos los ingenieros de la obra de irrigación en la construcción en 1 hora. Todos, sin excepción. Diga que es mi orden. Colgó y miró a Elena. Le daré su oportunidad, pero será frente a todo el mundo. Si usted se equivoca, saldrá de aquí mucho peor de lo que entró. 1 hora después, Elena estaba de vuelta en la obra en construcción, pero esta vez acompañada por el propio Eduardo. Mateo estaba allí con los 23 ingenieros y su rostro se puso rojo cuando vio a Elena. ¿Qué hace esta mujer aquí? Yo le prohibí la entrada. Yo la autoricé, dijo Eduardo con voz firme. Ella va a examinar la excavadora ahora. Eduardo, yo le expliqué sobre su historial, sobre los procesos, sobre... Mateo comenzó, pero Eduardo levantó la mano. Mateo, usted se va a callar y la va a dejar trabajar. Después hablamos. El tono no dejaba espacio para la discusión. Elena caminó hasta la excavadora con su caja de herramientas. Su mano temblaba un poco. No de miedo, sino de adrenalina pura. Ella sabía exactamente dónde buscar. En las minas clandestinas, los chips saboteadores siempre eran escondidos en el módulo de control del sistema hidráulico dentro de un componente que ningún técnico normal desmontaría sin una razón muy específica. Ella abrió el panel de control, removió la protección externa y comenzó a desmontar el módulo principal. Los ingenieros observaban en silencio. Mateo estaba pálido, sudando frío. 12 minutos después, Elena lo encontró. Era un chip pequeño, no más grande que una moneda de 1 peso, conectado a los cables del sistema hidráulico. Un dispositivo profesional, bien instalado, prácticamente invisible, a menos que supieras exactamente qué buscar. Elena lo removió cuidadosamente con unas pinzas y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Esto es un chip saboteador programable, dijo, y su voz resonó en el silencio absoluto de la obra. Causa fallas intermitentes en el sistema hidráulico y está programado para apagarse cuando detecta equipos de diagnóstico. Por eso, nadie conseguía encontrar el problema. Ella miró a Mateo, que estaba prácticamente temblando. Y este chip tiene un número de serie. Se puede rastrear quién lo fabricó, quién lo vendió, quién lo instaló. Uno de los ingenieros, Augusto César, se acercó y tomó el chip de sus manos, examinándolo con atención. «Dios mío», murmuró. Tenía razón. Esto es sabotaje industrial. Eduardo tenía el rostro serio. «Llamen a la Policía Federal ahora». Miró a Elena. «¿Usted puede rastrear ese número de serie?»
Ya lo hice, dijo Elena tomando la tableta. Este modelo específico es fabricado en China y distribuido por solo 3 empresas en México. Una de ellas tiene su sede aquí en el norte. Ella mostró la pantalla a Eduardo. Meléndez y Asociados, comercio de piezas industriales. El nombre cayó en el aire como una bomba. Era el mismo proveedor que había vendido las piezas de repuesto para la obra, 890 pesos en 6 meses. Mateo tambaleó y tuvo que apoyarse en la excavadora. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Mateo», dijo Eduardo con una voz peligrosamente tranquila, «¿usted tiene algo que decir?» Y fue en ese momento, mis amigos, que el castillo de naipes comenzó a desmoronarse, porque la verdad es imposible de esconder cuando finalmente sale a la luz. Elena había desentrañado el misterio mecánico, pero estaba a punto de descubrir que había un misterio humano mucho más doloroso detrás de todo aquello. Una historia sobre un padre desesperado, sobre chantaje, sobre cómo el miedo puede hacer que hasta personas buenas tomen decisiones terribles. Mateo miró todos aquellos rostros acusadores, miró a Elena, y algo dentro de él simplemente se rompió. No iba a poder mantener la mentira ni un segundo más. Ustedes necesitan entender que lo que sucedió allí, en aquella obra, fue una de las escenas más intensas de las que he oído hablar en la vida. Todos aquellos ingenieros, los trabajadores que se habían detenido para ver lo que estaba sucediendo. Eduardo, con esa mirada de quien estaba a punto de explotar de rabia, y Elena, en medio de todo, sosteniendo aquel chip minúsculo que probaba el sabotaje. Mateo estaba recostado en la excavadora, el rostro completamente blanco, sudando incluso con el viento fresco de aquella mañana de Torreón. Sus manos temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos para que nadie se diera cuenta. Pero era demasiado tarde. Todo el mundo ya lo había visto. «Mateo», repitió Eduardo, y esta vez su voz estaba cargada de una profunda decepción. «Diga de una vez lo que sabe sobre esto». Y entonces Mateo hizo algo que nadie esperaba. Empezó a llorar. Un hombre de 45 años, ingeniero jefe, siempre tan rígido y controlador, se desmoronó allí frente a todo el mundo. No era un llanto discreto, no, mis amigos. Era un llanto desesperado de quien estaba guardando un peso imposible de cargar solo. «Yo no quería», dijo entre sollozos, y su voz estaba tan quebrada que apenas se podía entender. «Lo juro por Dios que yo no quería hacer esto, pero iban a matar a mi hijo, iban a matar a Vicente». El silencio que cayó en aquel lugar fue absoluto. Hasta el viento pareció dejar de soplar. Elena sintió el corazón oprimírsele en el pecho. Había imaginado corrupción, avaricia, pero no esto. Eduardo se acercó a Mateo. «Explique bien ahora». Y Mateo comenzó a contar todo, cada detalle de aquella terrible historia que había guardado solo durante meses. Contó que 3 meses atrás había descubierto que su hijo, Vicente, tenía una deuda de 340,000 pesos con agiotistas por apuestas deportivas en línea. El muchacho había desarrollado un vicio terrible. Había comenzado apostando valores pequeños, pero fue perdiendo e intentando recuperar las pérdidas con apuestas aún mayores. «Yo no sabía de nada», dijo Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vicente me lo escondía, él tenía vergüenza, ¿entiende? Y cuando la deuda llegó a ese valor, los agiotistas comenzaron a amenazar. Le mandaron fotos a su celular, fotos de nuestra casa, de su carro, de la universidad donde estudiaba. Dijeron que le iban a cortar los dedos, uno por uno, hasta que la deuda fuera pagada». Elena sintió un nudo en la garganta. Ella conocía a ese tipo de gente, había visto muchas cosas en las minas clandestinas. Mateo continuó y la historia se fue volviendo cada vez más oscura. Contó que estaba desesperado, intentando vender el carro, la casa, todo lo que tenía, pero no llegaba ni cerca de los 340 pesos.
Y entonces Oswaldo Meléndez, el dueño de la empresa de piezas, apareció en su vida como si fuera un ángel salvador. Oswaldo me buscó en un bar donde yo estaba intentando pensar en alguna solución, dijo Mateo. Él dijo que sabía de la situación de Vicente, que tenía contactos con los agiotistas y que podía hacer que la deuda desapareciera por completo sin que yo necesitara pagar un centavo. ¿Y qué quería a cambio?, preguntó Eduardo. Pero ya sabía la respuesta, que yo lo dejara suministrar las piezas para la obra, que yo no hiciera preguntas sobre los precios, que aprobara todas sus compras y que... Mateo tragó saliva. Que yo dejara a sus técnicos instalar el chip en la excavadora. Dijo que era solo para garantizar que las piezas siguieran siendo necesarias. Me prometió que no iba a lastimar a nadie, que era solo para retrasar un poco la obra, generar necesidad de mantenimiento. Uno de los ingenieros, Ricardo Sampedro, dijo con rabia: «Mateo, ¿no vio que esto podía matar a alguien? ¿Este tipo de sabotaje puede causar una explosión?» «Yo no sabía», gritó Mateo de vuelta, y la desesperación en su voz era real. «Oswaldo me dijo que era seguro, que era solo una cosa electrónica que iba a causar fallas leves. Yo no sabía que podía explotar. Cuando ustedes me dicen esto ahora, yo...» Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, yo pude haber matado a alguien. Pude haber matado a un operador inocente». Elena estaba procesando todo aquello. La rabia que había sentido por Mateo comenzó a mezclarse con algo más complicado. Lástima, comprensión. Ella sabía lo que era tomar decisiones imposibles cuando las personas que amas están en peligro. Cuando ella tenía 15 años y necesitaba alimentar a 2 hermanos pequeños, también había hecho cosas de las que no estaba orgullosa. «¿Y por qué hizo todo aquello conmigo?», preguntó Elena. Su voz salió más suave de lo que esperaba. «¿Por qué inventó aquellas mentiras? Me humilló de esa manera». Mateo la miró con los ojos rojos. «Porque tuve miedo. Cuando usted llegó y dijo que quería examinar la máquina, yo entré en pánico. Usted parecía demasiado competente, demasiado determinada. Creí que si usted miraba de cerca, iba a descubrir el chip. Y si usted descubría, toda la verdad iba a salir. Los agiotistas iban a volver a buscar a Vicente. Entonces yo...» Sacudió la cabeza, asqueado de sí mismo. «Yo destruí su reputación para alejarla. Pagué para falsificar documentos, esparcí mentiras. Hice que usted pareciera un fraude para que nadie creyera en nada de lo que usted dijera. Usted me llamó incompetente», dijo Elena, y ahora también tenía lágrimas en los ojos. «También me hizo parecer una criminal frente a todo el mundo. ¿Tiene idea de cuánto dolió eso? Pasé años construyendo mi reputación, probando que una mujer puede ser tan buena como cualquier hombre en esta profesión. Y usted destruyó todo en una presentación de diapositivas». «Lo sé», dijo Mateo, y comenzó a llorar de nuevo. «Lo sé. Y no hay perdón para lo que le hice a usted. Soy un cobarde, un hombre débil que sacrificó la dignidad de una persona inocente para proteger a mi hijo». Miró a Eduardo. «Acepto cualquier consecuencia. Llame a la policía, demándeme. Haga lo que tenga que hacer. Me lo merezco». Eduardo tenía los brazos cruzados, el rostro serio. «La Policía Federal ya está en camino, Mateo. Usted va a responder por todo esto. Pero primero quiero entender una cosa. ¿Dónde está Vicente ahora?» «En casa», respondió Mateo con la voz débil. «Él no sabe nada de esto. Cuando Oswaldo canceló la deuda, yo le dije a Vicente que había conseguido un préstamo en el banco. Mi hijo no tiene idea de que el precio de su libertad fue que yo me convirtiera en un criminal». Elena se acercó a Mateo y todo el mundo se sorprendió. Ella se quedó allí parada frente a él por un momento, solo observando. Entonces ella dijo: «Te equivocaste feo. Me lastimaste de un modo que no sé si voy a conseguir superar por completo». Pero respiró hondo.
Entiendo por qué lo hiciste. Si alguien amenazara a mis hermanos, no sé hasta dónde llegaría para protegerlos. Mateo la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes tener compasión por mí después de lo que hice? Porque yo también he estado desesperada, dijo Elena simplemente. Porque sé lo que es estar acorralada sin salida. La diferencia es que yo tuve suerte de nunca necesitar elegir entre mi moral y la vida de las personas que amo. Hizo una pausa y entonces dijo algo que hizo que todos allí se detuvieran a pensar. Tú no eres malo, Mateo. Eres un padre aterrorizado que tomó decisiones terribles. Esto no hace que lo que hiciste sea correcto, pero te hace humano. Augusto César, el ingeniero más viejo, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente habló. Elena, usted tiene un corazón mucho más grande que la mayoría de nosotros aquí. Después de todo lo que pasó, aún logra tener empatía. La Policía Federal llegó media hora después, junto con investigadores especializados en crímenes económicos. Mateo contó todo de nuevo, dio nombres, mostró documentos, entregas de sobornos, todo. Cooperó completamente. Los investigadores fueron tras Oswaldo Meléndez, quien intentó huir a Guatemala pero fue arrestado en la frontera. La investigación reveló que el esquema era mucho mayor que solo aquella obra. Oswaldo había instalado chips saboteadores en equipos de 7 proyectos diferentes en 4 estados del norte de México, generando necesidad artificial de mantenimiento y sobrefacturando piezas. Él había ganado más de $2, 5 millones de pesos con el esquema. Mateo era solo una de las víctimas que él había coaccionado, usando deudas, amenazas, chantaje emocional. Elena testificó a favor de Mateo en el proceso. Explicó al juez que él estaba bajo coacción, que la vida de su hijo estaba en riesgo, que él cooperó totalmente cuando la verdad salió a la luz. Por causa de su testimonio y de la cooperación completa de Mateo con la justicia, él recibió una sentencia más blanda, 4 años de sentencia alternativa, prestando servicios comunitarios, enseñando construcción civil a jóvenes de comunidades de bajos recursos, además de la prohibición de firmar proyectos como ingeniero responsable por 5 años. Vicente, cuando descubrió todo, entró en crisis emocional. No podía creer que su padre se había convertido en criminal por su causa, pero con la intervención de la justicia y de asistentes sociales, fue derivado a tratamiento especializado en dependencia de juegos. La deuda fue oficialmente cancelada y los agiotistas fueron arrestados por extorsión y asociación delictuosa. Mis queridos amigos, ahora les voy a contar lo que sucedió 18 meses después de aquel día que cambió la vida de tanta gente, porque las mejores historias no terminan con la revelación de la verdad, terminan mostrando lo que las personas hacen con las segundas oportunidades que la vida ofrece. Era marzo de 2027 y Torreón estaba de fiesta. Después de todos aquellos meses de atraso, investigaciones, sustitución de equipos saboteados y mucho trabajo, el proyecto de irrigación estaba finalmente completo. Y en aquella mañana soleada de sábado, más de 200 personas se reunieron para la inauguración oficial del sistema, que cambiaría para siempre la vida de 1,200 familias de agricultores de la región. Elena Trejo estaba en el escenario montado en el centro del nuevo sistema de irrigación. Y si ustedes la vieran aquel día, apenas reconocerían a la mujer humillada que había sido expulsada de la obra 18 meses antes. Ella usaba un elegante traje azul marino, el cabello recogido en un chongo profesional y cargaba sobre sus hombros el título de directora de la división de equipos pesados de la constructora de Eduardo Farías. Así es, la mujer que había sido tratada como un fraude
que tuvo documentos falsos esparcidos sobre ella, ahora supervisaba 10 proyectos simultáneos en 4 estados del norte de México. Dirigía un equipo de 47 ingenieros y técnicos, muchos de ellos hombres mucho mayores que ella, y se había convertido en referencia nacional en sistemas hidráulicos de maquinaria pesada. Pero no era solo la carrera profesional de Elena la que había cambiado. Sus hermanos, Julio y Mario, estaban sentados en la primera fila de aquel evento, ambos usando sus batas de graduación. Julio se había graduado en ingeniería mecánica y Mario en ingeniería eléctrica. Ambos con honores, ambos ya con propuestas de empleo. Y los dos ya estaban planeando abrir una empresa de consultoría técnica junto con su hermana. Un sueño que ella tenía desde que eran pequeños y que finalmente se estaba haciendo realidad. Pero hay otra persona de la que necesito contarles sobre este día. Al lado de Elena, en el escenario, usando un uniforme sencillo de técnico de la constructora, estaba Mateo Noguera. Sí, el mismo Mateo que había destruido su reputación, que había mentido, que había participado de un esquema criminal. Pero este Mateo era completamente diferente de aquel hombre amargado y controlador de 18 meses atrás. Mateo trabajaba ahora como asistente técnico directo de Elena, un cargo subordinado, de trabajo manual, sin poder de decisión. Y él aceptaba esto con una humildad genuina que impresionaba a todo el mundo que lo conocía. 3 veces por semana después del trabajo, él iba a las comunidades de bajos recursos a enseñar construcción civil a jóvenes en situación vulnerable, parte de su sentencia alternativa que él cumplía con dedicación real, no solo como obligación legal. La relación entre Elena y Mateo se había transformado en algo que nadie esperaba. Respeto mutuo, construido sobre una honestidad brutal. Ella no fingía que había olvidado lo que él hizo. Él no fingía que merecía perdón, pero ambos habían elegido seguir adelante, trabajando juntos, probando que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren. Y había más. Vicente, el hijo de Mateo, también estaba presente en aquella inauguración. El muchacho, de 25 años ahora, trabajaba en el sector administrativo de la constructora, cuidando de la logística de equipos. Él cumplía 1 año y medio sin hacer una sola apuesta. Frecuentaba religiosamente las reuniones del grupo de apoyo para ludópatas y se había convertido en voluntario, ayudando a otros jóvenes que luchaban contra el mismo vicio. La relación entre Mateo y Vicente había sido completamente reconstruida. No escondían ya nada el uno del otro. Conversaban sobre los errores, sobre los miedos, sobre las tentaciones. Vicente le había dicho a su padre meses atrás algo que Mateo llevaba en el corazón. «Papá, te equivocaste intentando salvarme de la manera incorrecta, pero yo también me equivoqué al ponerte en esta situación. Nos equivocamos juntos y ahora lo vamos a arreglar juntos». Cuando llegó la hora de que Elena diera su discurso, el gobernador del estado la presentó, hablando sobre competencia, determinación, y cómo ella había salvado no solo un proyecto, sino que había ayudado a desmantelar un esquema criminal que perjudicaba obras públicas en todo el norte de México. La audiencia la aplaudió de pie cuando ella se acercó al micrófono. Elena miró a aquellas 1,200 familias de agricultores que finalmente tendrían acceso a la irrigación adecuada. Miró a sus hermanos en la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Miró a Mateo a su lado en el escenario y comenzó a hablar. «Cuando llegué a Torreón hace 18 meses», dijo, y su voz resonó por los altavoces. «Yo era solo una técnica más intentando hacer mi trabajo. Fui humillada, difamada, expulsada. Mucha gente aquí presente vio eso suceder». Hizo una pausa, pero aprendí algo importante. La verdad siempre encuentra un camino. El verdadero talento no necesita un diploma colgado en la pared para probar su valor. Lo prueba en el trabajo, en la dedicación, en no rendirse, incluso cuando todo parece perdido.
Elena miró directamente a las mujeres en la audiencia. Agricultoras, trabajadoras, madres de familia. Para cada mujer que ya fue subestimada por ser mujer, que ya escuchó que esto no es trabajo para usted, que ya tuvo que probar su competencia 3 veces más que cualquier hombre. No se rindan. El mundo está cambiando poco a poco, pero lo está haciendo. Y cada una de nosotras que se mantiene firme, que muestra nuestra capacidad, que se niega a aceptar el prejuicio, está ayudando a cambiarlo. Respiró hondo antes de continuar. Pero esta historia no es solo sobre mí, es sobre segundas oportunidades. También es sobre un hombre que cometió errores terribles, pero que tuvo el coraje de admitir, de cooperar con la justicia, de reconstruir su vida de forma honesta. Hizo un gesto hacia Mateo a su lado. Mateo Noguera me lastimó profundamente. Él lo sabe, yo lo sé, todo el mundo aquí lo sabe, pero él también me enseñó algo. Que reconocer un error es más difícil que nunca equivocarse, que cambiar de verdad exige una valentía que pocos tienen. Mateo tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no las escondió. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad. Este proyecto de irrigación, continuó Elena señalando el sistema a su alrededor, va a cambiar la vida de 1.200 familias. Va a permitir que los agricultores siembren todo el año, que sustenten sus comunidades, que den un futuro mejor a sus hijos. Y esto sucedió porque muchas personas no se rindieron cuando todo parecía imposible. Sucedió porque la verdad venció a la mentira. Sucedió porque elegimos la redención en lugar de la venganza. Hizo una pausa y miró el cielo azul de Torreón. Mi padre, Oswaldo Trejo, murió cuando yo tenía 15 años, en un accidente que pudo haberse evitado si alguien hubiera escuchado sus advertencias sobre un problema mecánico. Yo prometí aquel día que honraría su memoria haciendo el trabajo correctamente, salvando vidas a través de la competencia técnica. «Padre», dijo, y ahora ella también estaba llorando. «Espero haberte hecho sentir orgulloso». La audiencia estalló en aplausos. Agricultores, ingenieros, políticos, trabajadores, todos de pie, ovacionando a aquella mujer extraordinaria que había desentrañado un misterio y en el proceso había demostrado que la mayor fuerza no está en nunca caer, sino en elegir cómo levantarse. Después de la ceremonia, mientras las familias exploraban el nuevo sistema de irrigación y celebraban, Elena y Mateo se quedaron por un momento, solos, cerca de una de las torres de distribución de agua. «Gracias», dijo Mateo simplemente, «por creer que yo podía ser mejor que mis peores errores». Elena lo miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Somos más que la peor cosa que ya hicimos, Mateo. Tú me enseñaste eso también. Ahora vamos a trabajar. Tenemos 3 nuevos proyectos comenzando la próxima semana y voy a necesitar tu pericia técnica». Y así, mis queridos amigos, termina esta historia que comenzó con humillación y terminó con redención. Una historia que nos recuerda que la competencia no tiene género, que las segundas oportunidades son posibles cuando hay coraje para cambiar de verdad, y que los mayores misterios que necesitamos desentrañar a veces no están en las máquinas descompuestas, sino dentro de nosotros mismos, en nuestros prejuicios, en nuestros miedos, en nuestra capacidad de perdonar y volver a empezar.